Ofrecemos esta Eucaristía por todos los difuntos de las familias Abril Morales, Martínez Abril, Velázquez Gualdrón, Hernández Abril, Salazar Salazar, Buitrago López, intención de la familia Velázquez Salazar. Por el alma de Reinaldo Santana, Cándido Silva, Juan Olea, Georgina Sánchez, Amelia Talero, Bernabé Piraján, Ricardo Gómez, intención de Rosario Piraján. En acción de gracias al Señor de los Milagros y a Nuestra Señora de Chiquinquirá, a Jesús de Nazaret, Nuestra Señora del Carmen, al Divino Niño Jesús, al Señor de la Divina Misericordia, por todas las bendiciones recibidas, intención de Rosario Piraján. Por la conversión, protección de Edgar Alonso Vanegas, intención de su mamá. A la Santísima Virgen del Rosario de Chiquinquirá, por la salud de Cristian Camilo Quiroga y José Vicente Bernal Politi. En acción de gracias por la vida de Sneider Yesida Maya Soracá, intención de sus familiares. A Santa Marta por protección y a San Pancracio por el trabajo, intención de Claudia Osorio. En el nombre del Padre, y del Hijo, y del Espíritu Santo. Amén. La gracia de nuestro Señor Jesucristo, el amor del Padre y la comunión del Espíritu Santo estén con todos ustedes y con tu Espíritu. Muy queridos hermanos, humildes y penitentes como el publicano en el templo, acerquémonos al Dios justo y pidámosle que tenga piedad de nosotros, porque también nos reconocemos pecadores. Yo confieso ante Dios Todopoderoso y ante ustedes, hermanos, que he pecado mucho de pensamiento, palabra, obra y omisión, por mi culpa, por mi gran culpa. Por eso ruego a Santa María, siempre Virgen, a los ángeles, a los santos y a ustedes, hermanos, que intercedan por mí ante Dios nuestro Señor. Dios Todopoderoso tenga misericordia de nosotros, perdone nuestros pecados y nos lleve a la vida eterna. Amén. Oremos. Padre de bondad, que por la gracia de la adopción nos has hecho hijos de la luz, concédenos vivir fuera de las tinieblas del error y permanecer siempre en el esplendor de la verdad. Por Jesucristo, tu Hijo, nuestro Señor. Amén. Escuchemos atentos la palabra de Dios. De la profecía de Amós. En aquellos días, Amasías, sacerdote de Betel, envió un mensaje a Jeroboam, rey de Israel. Amós está conspirando contra ti en medio de Israel. El país no puede ya soportar sus palabras.
Esto es lo que dice Amós. Jeroboam morirá a espada, e Israel será deportado de su tierra. Y Amasías dijo a Amós: vidente, vete, huye al territorio de Judá. Allí podrás ganarte el pan y allí profetizarás. Pero en Betel no vuelvas a profetizar, porque es el santuario del rey y la casa del rey. Pero Amós respondió a Amasías: yo no soy profeta ni hijo de profeta. Yo era un pastor, un cultivador de sicomoros, pero el Señor me arrancó de mi rebaño y me dijo: ve y profetiza a mi pueblo Israel. Pues bien, escucha la palabra del Señor. Tú me dices: no profetices sobre Israel y no vaticines contra la casa de Isaac. Por eso, esto dice el Señor: tu mujer deberá prostituirse en la ciudad, tus hijos y tus hijas caerán por la espada, tu tierra será repartida a cordel, tú morirás en un país impuro, e Israel será deportado de su tierra. Palabra de Dios. Te alabamos, Señor. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. La ley del Señor es perfecta y es descanso del alma. El precepto del Señor es fiel e instruye a los ignorantes. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Los mandatos del Señor son rectos y alegran el corazón. La norma del Señor es límpida y da luz a los ojos. Los mandamientos del Señor son verdaderos y eternamente justos. El temor del Señor es puro y eternamente estable. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. Más preciosos que el oro, más que el oro fino, más dulces que la miel de un panal que destila. Los mandamientos del Señor son verdaderos y enteramente justos. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Lectura del Santo Evangelio según San Mateo. Gloria a ti, Señor Jesús.
En aquel tiempo subió Jesús a una barca, cruzó a la otra orilla y fue a su ciudad. En eso le presentaron un paralítico acostado en una camilla. Viendo la fe que tenían, dijo al paralítico: «Ánimo, hijo, tus pecados te son perdonados». Algunos de los escribas se dijeron: «Este blasfema». Jesús, sabiendo lo que pensaban, les dijo: «¿Por qué piensan mal en sus corazones? ¿Qué es más fácil? ¿Decir tus pecados te son perdonados? ¿O decir levántate y echa a andar? Pues para que vean que el Hijo del Hombre tiene potestad en la tierra para perdonar pecados». Entonces dice al paralítico: «Ponte en pie, coge tu camilla y vete a tu casa». Se puso en pie y se fue a su casa. Al ver esto, la gente quedó sobrecogida y alababa a Dios, que da a los hombres tal potestad. Palabra del Señor. Gloria a ti, Señor Jesús. Muy queridos hermanos, en los últimos días, desde la semana anterior, hemos visto cómo la palabra de Dios nos revela algo que debe ser tremendamente sabido por nosotros, pero lamentablemente se nos olvida como muy seguido. Reconocer el poder de Dios. Y es lo que hace precisamente la palabra, hacernos reconocer quién es Dios. Y sobre todo aquí San Mateo nos ha puesto algunos episodios para que podamos reconocer el poder del mismo Dios en la persona de nuestro Señor Jesucristo. ¿Quién es capaz de caminar sobre las aguas? Nuestro Señor Jesucristo, porque Él es Dios. ¿Quién es capaz de echar demonios? Y sobre todo cuando hay demonios con cementerios y con una piara de cerdos, como vimos en los días anteriores, pues es Dios a través de la persona de Jesús, y Jesús porque es Dios. Esa es la idea que nos transmite San Mateo. Y hoy nos dice también con un episodio diferente la misma idea. El único que puede perdonar pecados, ¿quién es? Dios. Pues Dios se ha manifestado en Jesucristo, es decir, Jesucristo es Dios y tiene la potestad para perdonar pecados. Además, dice aquí San Mateo algo interesante, es que Dios le da al hombre tal potestad. Hoy en la iglesia sabemos que esa potestad de perdonar pecados nos las han dado también a los sacerdotes, y eso ya es mucho, muchísimo para decir. Y entonces, ¿quién es Dios? Pues Dios es aquel que tiene poder sobre todo, y el que ha manifestado aquí en la tierra ese poder es nuestro Señor Jesucristo. Ahí está centrada entonces la idea. Pues queridos hermanos, hoy nos dice Jesucristo algo tremendamente importante para nosotros. ¿Qué es más fácil decir? ¿Tus pecados quedan perdonados? O levántate y anda. Si vamos a hacer un juicio lo más racional posible, lo más fácil es decir, levántate y anda. Así razonaron entonces los judíos en aquel momento. Es más fácil decir, levántate y anda, porque perdonar pecados, eso es solo para Dios. Y Jesús junta las dos frases. Es que se puede decir, te quedan perdonados los pecados, con levántate y anda. Esa es la muestra, esa es la prueba de que el poder de perdonar pecado ya está aquí en la tierra. Y entonces, con esa idea general que nos deja San Mateo, nos invita a que reconozcamos que Jesucristo tiene pleno poder porque Él es Dios. El poder que solamente tiene el Dios Todopoderoso, lo tiene ahora nuestro Señor Jesucristo en medio de nosotros. Y eso contrasta con la lectura que nos propone también hoy la Iglesia en la primera lectura del profeta Amós. Recordemos que Amós es un hombre, como hoy lo dice, yo no soy profeta.
Y está diciendo esto porque hay una situación un tanto extraña allí en el pueblo de Israel. El pueblo de Israel son 12 tribus, 10 tribus que quedaron al norte y se llaman Israel, y las 2 tribus del sur que tienen el nombre genérico de Judá, y ahí vienen los judíos. Los del norte, después que murió David y dejó a su hijo Salomón, y también Salomón dejó el reino a sus hijos, los hijos no fueron dignos de ese reino, no fueron unos reyes como Dios manda, y entonces los de las tribus del norte decidieron romper y ellos hicieron reino aparte, con un rey aparte que no pertenecía a la dinastía del rey David, y allá pusieron un santuario en Betel, Betel que significa casa de Dios. Bet es casa, El es el nombre de Dios. Todo lo que tenga esa palabrita El pertenece a Dios. Israel, Gabriel, Ismael. La palabra El significa Dios. Y entonces en casa de Dios, un santuario que hicieron por allá. Recordemos la famosa historia del becerro de oro que aparece ya en el Éxodo con Moisés. Fue ese problema porque hubo un tiempo en que escribieron todos esos libros y muchas cosas las atribuyen al tiempo de Moisés, pero era ese santuario allá en Betel, y allá el rey que quedó, que no era de la dinastía de David, sino eran reyes que se sucedían por golpes de estado más o menos, pues cada uno quería amarrar su poder, y uno de ellos tenía a un profeta allí en ese templo que se llamaba Amasías. Amasías dice aquí, increpa a Amós y le dice: vete a tu tierra, o sea, allá a Jerusalén, al sur, porque de allá lo envió Dios para que les profetizara por haber hecho eso de dividirse y meter el becerro de oro y otros ídolos por ahí. Todo el reino va a ser destruido. Ese era el mensaje, y no es un mensaje muy halagüeño. Entonces Amasías, el profeta de ese santuario espurio que había por allá, le dice al profeta Amós: vidente, vete a ganarte el pan allá en tu tierra. Amasías, como era un funcionario del rey, pues él veía peligrar su negocio, por decirlo así, su función. Entonces aquí no puede haber dos profetas. Vete a tu santuario, allá a tu tierra, y gánate el pan allá, porque Amasías se ganaba el pan, es decir, era un mercenario, un asalariado. Él hacía sus funciones como funcionario del rey en cuanto a lo religioso, y el rey le decía alguna cosa para que él lo dijera como sacerdote que era, y el pueblo pues tenía que creerle allí. Era una cosa ahí para manipular al pueblo. Pues Amasías ganaba su pan de esa manera. Amós le responde algo que es muy bonito y que nos puede servir también a nosotros: yo no soy profeta, soy un campesino, crío ganado y cultivo higos. Es decir, yo no me gano la vida con este oficio de profeta, es que esto me lo puso Dios. Es una misión, es un encargo del mismo Dios. Esto no es para ganarse el pan. Y entonces, queridos hermanos, la diferencia entre uno que es mercenario, se gana el pan, otro que es profeta, va en nombre de Dios, y otro que es Dios en medio de nosotros, nuestro Señor Jesucristo, que perdona pecados, es el esquema que nos presenta la palabra de Dios para nosotros el día de hoy. Nos invita a reconocer a cada uno. Mateo nos dice: Jesucristo es el mismo Dios y tiene todos los poderes, que ya hemos venido escuchando en los episodios anteriores, y hoy tiene el poder de Dios porque perdona pecados y levanta a los enfermos de sus camillas. Hasta ahí eso lo entendemos, y ojalá, como les decía desde el comienzo, reconozcamos a Jesús como Dios. Eso es un mensaje que es muy importante en los evangelistas, también aquí en San Mateo. Si no reconocemos a Jesús como Dios, quedará como otro. Puede ser un profeta, como le decían a Jesús, o él mismo preguntaba en el capítulo 16: ¿quién dice la gente que soy yo?
y los discípulos le dijeron: la gente dice que eres un profeta como Elías, como Jeremías o alguno de los otros. Si no reconocemos a Jesús como Dios, lo vamos a reconocer de pronto como profeta, o peor aún, como dice en la primera lectura, de pronto lo podemos reconocer como un mercenario, alguien que tiene una función, y eso sí que sería bastante peligroso. Por eso, queridos hermanos, hay que hacer el gran recorrido. A algunos Dios los nombró profetas, como se reconoce hoy el profeta Amós, el gran profeta Amós, el profeta de la justicia social de su tiempo y que nos sirve también para nosotros. Pero un profeta, es un enviado de Dios, no es Dios. Jesucristo, en cambio, es Dios con todas sus letras. Y a nosotros nos invita entonces a que hagamos bien ese reconocimiento. Reconozcamos al que es profeta, reconozcamos al que es Dios, a nuestro Señor Jesucristo, y Jesús también nos invita: reconozcamos al que hace las cosas porque sí. Recordemos que alguna vez se dirigió a los judíos hablando de los fariseos y les decía a los judíos que lo escuchaban y también a sus discípulos: hagan lo que ellos dicen, pero no hagan lo que ellos hacen. Porque también, y es el riesgo que corremos los que estamos aquí al frente, esto nos puede servir como un servicio, como a la Macías, algo para ganarse el pan, por decirlo así, ser un funcionario. Y eso sí que también se reconoce y mucho. Por eso, queridos hermanos, cuando vean a alguno de nosotros que actúa como un funcionario, llámenos la atención. ¿Usted es un hombre de Dios estilo los profetas o simplemente es un funcionario? Esa es una gran lección que nos puede servir a nosotros. Pero también para todos, cuando escuchemos las palabras de Dios, como decía Jesús, hagan lo que ellos dicen, así sea un funcionario, pero no hagan lo que ellos hacen. Son diferentes actitudes que nos presenta hoy la palabra de Dios para poner en nuestras vidas. Por eso, queridos hermanos, cuidado con volvernos de pronto demasiado funcionarios de Dios. Y eso también nos puede pasar a todos. ¿Cuántos hemos recibido el sacramento del bautismo? Y eso nos hace también sacerdotes como Jesucristo, no en el sacerdocio ministerial que tenemos aquí los que estamos de ministros de la iglesia, pero todos tenemos el sacerdocio de Jesucristo. ¿Qué es un sacerdote? Aquel que ofrece los tributos, los sacrificios a Dios. Jesucristo es el primero en ofrecerse, por eso Él es el sumo y eterno sacerdote. Él es Dios mismo que toda su vida la dedica al Padre y la ofrece en su vida, la ofreció en la cruz y la sigue ofreciendo aquí en la Eucaristía. Pero recordemos, como ya hemos dicho en ocasiones anteriores, San Pablo en la carta a los Romanos nos dijo a todos: todos somos y debemos ser como una hostia viva. Cuando se dice hostia, se está diciendo un sacrificio, y todos tenemos que dar el sacrificio de nuestra vida a Dios, aunque no seamos sacerdotes ministeriales como los que estamos aquí. ¿Será que en este momento sí somos esos hijos de Dios, esos sacerdotes de Dios que se ofrecen como hostia viva? ¿O también somos funcionarios que nos ganamos el pan diciendo que somos hijos de Dios y que tenemos fe o alguna cosa de esas, pero no damos lo que tenemos que dar? Cuidado, queridos hermanos, porque esta palabra también es para todos. Reconocer a Jesús como Dios, y Él nos mostró que toda su vida era una entrega perfecta a Dios Padre. Pero también hay profetas, como el profeta Amós, elegido por Dios para una misión, y él se reconoce, y es lo que debemos hacer los que estamos también aquí al frente. Pero también todos estamos llamados a hacer una ofrenda viva para Dios, no simplemente funcionarios. Cuidado, queridos hermanos, con eso. Bendito sea el nombre del Señor. Amén.
seas, Señor Dios del universo, por este pan, fruto de la tierra y del trabajo del hombre, que recibimos de tu generosidad y ahora te presentamos. Él será para nosotros pan de vida. Bendito seas, Dios. Vengo ante ti, Señor, porque hasta hoy te he negado. Vengo ante ti, Señor. Bendito seas, Sé Señor Dios de del universo, por este mundo te ha pan, matado. Él será para nosotros medida de salvación. Tómame, Señor, quiero vivir hoy a tu lado. Toma mis labios, toma todo mi existir, toma mi vida para ti. Toma mi cuerpo que se muere sin tu amor. Toma mi alma y tómame. Orad, hermanos, para que este sacrificio mío y vuestro sea agradable a Dios Padre Todopoderoso. El Señor reciba nuestro sacrificio para nuestro bien y el de todos sus santos. Oh Dios, que bondadosamente realizas el fruto de tus misterios, concede que nuestro servicio sea digno del sacrificio que celebramos por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Con tu espíritu Levantemos el corazón. lo tenemos levantado hacia el Señor. Demos gracias al Señor nuestro Dios. Es justo y es necesario. En verdad es justo y necesario. Es nuestro deber y salvación darte gracias siempre y en todo lugar, Señor Padre Santo, Dios Todopoderoso y Eterno, por Jesucristo, Señor nuestro. Porque unidos en la caridad celebramos su muerte, con fe viva proclamamos su resurrección y con firme esperanza anhelamos su venida gloriosa. Por eso con todos los ángeles y los santos te alabamos, proclamando sin cesar. Santo, santo, santo es el Señor, Dios del universo. Llenos están el cielo y la tierra de tu gloria, Hosana. Bendito el que viene en nombre del Señor, Hosana en el cielo, Hosana, 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 Hosana en el cielo. Hosana, Hosana, Hosana en el cielo. Santo eres en verdad, Padre, y con razón te alaban todas tus criaturas, ya que por Jesucristo, tu Hijo y Señor nuestro, con la fuerza del Espíritu Santo das vida y santificas todo, y congregas a tu pueblo sin cesar, para que ofrezca en tu honor un sacrificio sin mancha, desde donde sale el sol hasta el ocaso.
Por eso, Padre, te suplicamos que santifiques por el mismo Espíritu estos dones que hemos separado para ti, de manera que se conviertan en el cuerpo y la sangre de Jesucristo, Hijo tuyo y Señor nuestro, porque Él nos mandó celebrar estos misterios. Él mismo, la noche en que iba a ser entregado, tomó pan, dando gracias te bendijo, lo partió y lo dio a sus discípulos, diciendo: tomad y comed todos de él, porque esto es mi cuerpo, que será entregado por vosotros. Del mismo modo, acabada la cena, tomó el cáliz. Dando gracias te bendijo y lo pasó a sus discípulos, diciendo: tomad y bebed todos de él, porque este es el cáliz de mi sangre, sangre de la alianza nueva y eterna, que será derramada por vosotros y por muchos para el perdón de los pecados. Haced esto en conmemoración mía. Señor mío y Dios mío. Este es el sacramento de nuestra fe. Anunciamos tu muerte, proclamamos tu resurrección. Ven, Señor Jesús. Así pues, Padre, al celebrar ahora el memorial de la pasión salvadora de tu Hijo, de su admirable resurrección y ascensión al cielo, mientras esperamos su venida gloriosa, te ofrecemos en esta acción de gracias el sacrificio vivo y santo. Dirige tu mirada sobre la ofrenda de tu Iglesia y reconoce en ella la víctima por cuya inmolación quisiste devolvernos tu amistad, para que, fortalecidos con el cuerpo y la sangre de tu Hijo y llenos de su Espíritu Santo, formemos en Cristo un solo cuerpo y un solo espíritu. Que Él nos transforme en ofrenda permanente para que gocemos de tu heredad junto con tus elegidos. Con María, la Virgen Madre de Dios, los apóstoles y los mártires, San José y todos los santos por cuya intercesión confiamos obtener siempre tu ayuda. Te pedimos, Padre, que esta víctima de reconciliación traiga la paz y la salvación al mundo entero. Confirma en la fe y en la caridad a tu Iglesia peregrina en la tierra, a tu servidor el Papa Francisco, a nuestro obispo Monseñor Francisco Antonio Nieto Súa, al orden episcopal, a los presbíteros, a los diáconos y a todo el pueblo redimido por ti. Atiende los deseos y súplicas de esta familia que has congregado en tu presencia y reúne en torno a ti, Padre misericordioso, a todos tus hijos dispersos por el mundo. A nuestros hermanos difuntos y a cuantos murieron en tu amistad, recíbelos en tu reino, donde esperamos gozar todos juntos de la plenitud eterna de tu gloria. Por Cristo, Señor nuestro, por quien concedes al mundo todos los bienes. Por Cristo, con Él y en Él, a ti, Dios Padre omnipotente, en la unidad del Espíritu Santo, todo honor y toda gloria por los siglos de los siglos. Amén. Amén. Antes de participar en el banquete de la Eucaristía, signo de reconciliación y vínculo de unión fraterna, oremos juntos como el Señor nos ha enseñado. Padre nuestro, que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestras ofensas, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos dejes caer en la tentación y líbranos del mal. Amén.
Líbranos, Señor, de todos los males y concédenos la paz en nuestros días, para que, ayudados por tu infinita misericordia, vivamos siempre libres de pecado y protegidos de toda perturbación, mientras esperamos la venida gloriosa de nuestro Dios y Salvador Jesucristo. Tuyo es el reino, tuyo el poder y la gloria por siempre, Señor. Señor Jesucristo, que dijiste a tus apóstoles: la paz os dejo, mi paz os doy. No tengas en cuenta nuestros pecados, sino la fe de tu Iglesia, y conforme a tu palabra concédele la paz y la unidad, tú que vives y reinas por los siglos de los siglos. Amén. Amén. La paz del Señor esté siempre con vosotros. Y con tu espíritu. Como hijos de Dios intercambiemos un gesto de paz. Hermanos, este es Jesucristo. Él es el Cordero de Dios. Él es el que quita el pecado del mundo, y dichosos todos los llamados a esta cena. Señor, no soy digno de que entres en mi casa, pero una palabra tuya bastará para sanar. Hijo, tus pecados quedan perdonados. Amén. Levantemos nuestras manos
alabanza. Levantemos nuestras manos en adoración. Que todo lo que respire alabe a Dios. Corónate con mi canción. Corónate con mi alabanza. Corónate con mi clamor. Corónate con mis alabanzas, Señor. Corónate con mi canción. Corónate con mi canción. Corónate con mi canción. Oremos. La víctima eucarística que hemos ofrecido y recibido en comunión nos vivifique, Señor, para que unidos a ti en caridad perpetua demos frutos que siempre permanezcan. Por Jesucristo, tu Hijo nuestro Señor. Amén. El Señor esté con vosotros. Y con tu espíritu. Y la bendición de Dios Todopoderoso, Padre, Hijo y Espíritu Santo, descienda sobre vosotros y permanezca para siempre. Amén. Amén. Podéis ir en paz. Demos gracias a Dios.